noches, muy agradecidos con su presencia y muy honrados, ¿verdad? Sabemos que su tiempo es muy valioso y pues el objetivo de la charla de hoy es dejarles algún conocimiento y alguna discusión, despertar algunas curiosidades sobre estos temas y que ustedes sientan pues que fue un tiempo bien aprovechado, ¿verdad? Vamos a arrancar. Este tema es un tema bastante extenso, entonces no vamos a profundizar tanto en criterios respecto a normas, a normativas, a códigos, ¿verdad? Que sí los existen y todo esto está normado, pero vamos a tratar de hacer un recorrido, ¿verdad? Sobre todo lo que son los sistemas impermeabilizantes que tienen mayor aplicación en nuestro medio. Tanto por las costumbres que hemos tenido, ¿verdad? Los sistemas convencionales que hemos venido utilizando, otros sistemas nuevos, ¿verdad? Que se han ido desarrollando y que son muy apropiados para nuestro clima, para nuestras tecnologías, porque eso es bien importante tenerlo en cuenta, y también que sean factibles en términos de costos, ¿verdad? Que es lo que al final nos interesa, cosas que realmente podamos aplicar. Y bueno, voy a iniciar. Si tienen alguna duda en lo que yo voy desarrollando la charla, me lo hacen saber, por favor, ¿verdad? Me pueden interrumpir, pues para que no se les olvide y no se nos alargue mucho o no vayamos saltando de un tema a otro. Bien, como una introducción general de quiénes somos nosotros somos Solinfrac, ¿verdad? Somos una empresa de ingeniería. Nos hemos dedicado a los servicios de ingeniería en cuanto a ingeniería marítimo-costera, ingeniería portuaria, desarrollo de proyectos especiales, proyectos de inversión y estudios especializados y asistencia técnica. A raíz de esta experiencia, ¿verdad?, que hemos tenido en esa área, nosotros vimos las necesidades de los clientes de poderles formular o poderles especificar soluciones que fuesen de mayor durabilidad a las que encontrábamos en ese momento, hace algunos años, en el mercado. Y pues en esa investigación encontramos pues que, como les menciono, que hay muchas tecnologías nuevas y hay diferentes líneas de calidades de materiales que no es que sean mala o buena calidad, sino que van orientados a diferentes segmentos, ¿verdad? Entonces nosotros, como estamos orientados a la construcción pesada y profesional, pues conocimos, ¿verdad?, de lo que era algunas otras líneas de productos apropiados para estos fines y nos encontramos pues con la marca Baumer, que luego de conocer mucho sobre ella decidimos establecer una relación también comercial, ¿verdad?, para poder proveer en la región pues estos productos que nos parecieron muy buenos, muy competitivos en precio y con tecnologías bien apropiadas a lo que nosotros tenemos, ¿verdad? No tenemos cosas pues que sean complicadas o difíciles de aplicar. Algunas sí que requieren una mano de obra especializada, ¿verdad?, bien entrenada, pero nada que esté fuera de nuestro alcance. Dentro de las soluciones para construcción tenemos lo que son los químicos para construcción, membranas impermeabilizantes prefabricadas, pinturas y recubrimientos especiales, estos orientados más al sector industrial, ¿verdad?, como ser pinturas retardantes de fuego, o pinturas también y acabados arquitectónicos, pero de alto desempeño, y los geosintéticos. Bueno. En cuanto a Baumer, pues es una marca con más de 30 años en la industria de la construcción, ¿verdad? Es una empresa especializada en esto. Tiene más de 150 productos con presencia en 55 países y esto va creciendo. Alta inversión en investigación y desarrollo, unas amplias instalaciones, ¿verdad?, donde tienen sus laboratorios y sus fábricas, certificaciones de calidad en la norma ISO 9001 y norma europea en EN 1504, y pues tenemos la gran satisfacción de tener un soporte técnico, ¿verdad?, directo de los laboratorios de Baumer. Esto pues cuando tenemos algunas soluciones especiales o algunas consultas especiales para qué hacer. Bueno, ya entrando en lo que es la materia del tema de hoy, ¿por qué nos interesan los impermeabilizantes, ¿verdad? El agua daña más estructuras que los desastres naturales. Bueno,
Y nos vamos a centrar específicamente en este caso en el agua, pues porque es lo que más comúnmente se da, aunque podemos tener otro tipo de fluidos o gases contenidos para los cuales requiramos una estanqueidad, ¿verdad? Pero en este caso de esta charla nos vamos a concentrar más en el caso del agua. Entonces vamos a tener en las estructuras diferentes tipos de daños, algunos más graves, otros menos graves, pero pues que ahí están. ¿Por qué vamos a impermeabilizar? ¿Verdad? Vamos a impermeabilizar por diferentes causas. Normalmente la que se nos viene primero a la mente es cuando tenemos estructuras de contención de líquidos, ¿verdad? Como tanques, cisternas, piscinas, o tenemos estructuras de cerramiento de edificios que pueden ser paredes o techos, cubiertas, que queremos proteger del paso del agua, ¿verdad? Pero hay otras razones también, sobre todo cuando hablamos de concreto armado. Es bien importante y ahora ha tomado mucha relevancia lo que es el diseño por durabilidad, ¿verdad? Ya no solamente es, ya no es suficiente quedarnos con un diseño por resistencia a la compresión, a la flexocompresión, sino que necesitamos un diseño por durabilidad, porque el concreto armado es un material muy generoso, pero es muy propenso a ser deteriorado por la corrosión del acero de refuerzo. Y esa es la principal causa del daño. ¿Cómo llega la corrosión al acero o los agentes corrosivos? Generalmente llegan a través del agua, ¿verdad? Arrastrados por el agua. Los vehículos que lo deterioran, los agentes que lo deterioran, perdón. Vamos a ocupar impermeabilizar también cuando tengamos estructuras expuestas a condiciones especiales, por ejemplo, a ambientes corrosivos, ambientes marítimo costeros, ciclos de hielo y de hielo, que pues casi no lo vemos en nuestro medio, pero sí se ve en la industria, ¿verdad? En la industria donde tienen cuartos de congelamiento, pues se da mucho esto, y es una causa bien común de deterioro. La mayoría de las veces no se toma en cuenta el impermeabilizado al momento de construir cuartos fríos, y pues se ve un deterioro severo del concreto por ciclos de hielo y deshielo. También vamos a impermeabilizar pues por habitabilidad y confort, ¿verdad? Pues porque no queremos estar en un ambiente húmedo, con deterioro, con polvo, con plagas. Y algo que casi no lo tenemos en cuenta y que es bien importante para nuestro medio es para mejorar las condiciones de climatización, porque las estructuras, sobre todo cuando hablamos de concreto, o las estructuras cementicias, ¿verdad? Mientras menor contenido de humedad tienen, menor retención de calor van a tener, ¿verdad? Entonces, si tenemos áreas húmedas que permanecen húmedas, se van a calentar más y van a retener más el calor, ¿verdad? Porque la masa de agua pues, ayuda a retener ese calor. Tenemos diferentes métodos de impermeabilizado y esto, como les mencionaba, es muy, muy amplio, pero traté de resumirlo, ¿verdad? Para quedarnos con la información más importante y que podamos luego saber dónde buscar. Cuando tenemos una necesidad de impermeabilizado, no es que vamos a saberlo todo ni vamos a conocer todos los materiales en el mercado, como todo en ingeniería, ¿verdad? No es que lo sabemos todo, pero sabemos dónde buscar o qué buscar, ¿verdad? Entonces, la idea de esta estructura, de esta charla es eso, que ustedes tengan más claridad, ¿verdad? Algunos ya la tienen, y los que no conocen mucho de este tema, pues que tengan más claridad sobre qué buscar y a dónde buscar. Dentro de los métodos de impermeabilizado tenemos lo que son integrales, y aquí voy a hacer un énfasis, ¿verdad? O un comentario sobre algunos términos que utilizamos normalmente en el medio. En el medio muchas personas suelen llamar a todos los químicos de construcción, les llaman aditivos, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de aditivos, estamos hablando de, si analizamos la palabra, ¿verdad? Materiales que se adicionan a otros materiales para cambiarle sus propiedades. Entonces, en el caso de los impermeabilizantes, cuando hablamos de los impermeabilizantes integrales, estamos hablando de aditivos, pero en los otros casos no, ¿verdad? Porque no lo estamos mezclando. Entonces, cuando hablamos de integrales, son aquellos que van a ir dentro de una mezcla, ¿verdad? Normalmente van a ser mezclas cementicias minerales, pueden ser mezclas de cal, pueden ser mezclas de cemento, Portland, pues podría haber ahí, que no lo vamos a tocar nosotros, ¿verdad? Pero podrían haber aditivos para asfalto, por ejemplo, para mezclas para cementantes asfálticos. Entonces, cuando hablamos de productos integrales, estamos hablando de los aditivos, y de estos hay diferentes tipos.
Bueno, luego voy a ampliar un poco más, están los densificadores de tipo repelente y por cristalización. Hay otros tipos más, pero estos son los más comunes. Tenemos ahora los de aplicación externa, o sea, ya no los vamos a poner en la mezcla, ya no son integrales, sino que son aplicados a una superficie, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos membranas líquidas, ¿verdad? Que vienen en forma de líquido, se aplican con brocha, rodo, con llana, y al secarse producen pues una membrana, se solidifican y producen una membrana. Tenemos reactivos por cristalización que se aplican a superficie y trabajan a nivel de hacer una reacción química sobre el sustrato. Tenemos repelentes y densificadores de superficie, ¿verdad? Estos no forman membrana, pero sí forman unas películas delgadas. Algunos forman película, otros no, pero se adhieren a la superficie y tienen un efecto de repelencia o densificación. Tenemos las membranas preformadas. Hay diferentes tipos. En este caso, pues vamos a mencionar únicamente las que son los mantos asfálticos, que es lo que normalmente utilizamos en el medio, y las arcillas expansivas, que pues esas no vamos a profundizar porque tampoco pues es una tecnología pues que la tengamos a mano, ¿verdad? Y luego tenemos algunos materiales complementarios, que son los tratamientos para las juntas, o cuando ya tenemos un agrietamiento, cuando ya tenemos un deterioro también, ¿verdad? Necesitamos sellar o corregir una junta o una grieta. Tenemos los sistemas de refuerzo, que pueden ser desde el refuerzo del sustrato o también el refuerzo del impermeabilizante mismo, como las mallas de refuerzo que se usan con las membranas líquidas. Y tenemos también materiales complementarios que se usan como protección de los sistemas impermeabilizantes, cuando tenemos condiciones muy críticas y vamos a darle una protección adicional para que el impermeabilizante no sea dañado por efecto de las condiciones del medio, ¿verdad? Dentro de los impermeabilizantes integrales, ¿verdad? La primera categoría o la tecnología más tradicional han sido los densificadores, de tipo densificador y de tipo repelente. Los de tipo densificador lo que hacen es ocupar espacio dentro de la porosidad del concreto o de los morteros, van ocupando espacios, van llenándolos, reduciendo la cantidad de vacíos y de esa manera actúan. Tenemos los de tipo repelente que lo que hacen son hidrofóbicos, ¿verdad? Y no se combinan con el agua, repelen el agua. Digamos, en lo que es nuestra línea Baumer tenemos el Polo, que viene en esta bolsita, ¿verdad? Este de acá. Y este es un producto que se puede integrar a cualquier mezcla cementicia mineral. Puede ser un adhesivo para cerámica, si ustedes creen que puede haber un problema en el piso, le ponen el impermeabilizante integral y ya su adhesivo queda impermeable. Puede ser un pulido, un repello o un concreto, ¿verdad? Normalmente este tipo de aditivos, tanto densificadores como repelentes, integrales, ¿verdad? O sea, siempre van dentro de la mezcla, son muy buenos, son muy versátiles, son fáciles de aplicar. Normalmente las dosificaciones no son muy complicadas. Por ejemplo, viene ya dosificado en un paquetito que se utiliza, un paquetito por bolsa de cemento, entonces para los trabajadores es bien fácil. La limitación que tienen es que cuando no tienen muy buen desempeño, cuando están sometidos a presiones de agua extremas, ¿verdad? Cuando hablamos extremas, estamos hablando, no extremas, pero grandes, de 20 metros de columna de agua para arriba, ¿verdad? Normalmente para una piscina, para una cisterna va a estar bien. Y pues para impermeabilización de cimentaciones, de sobreelevaciones, de soleras inferiores, para evitar problemas de humedad ascendente, son fabulosos. Bueno, en este caso, pues, en este caso aquí, ¿verdad? Tenemos una fundición de una solera de humedad, ¿verdad? Que se le está agregando este aditivo para evitar el problema pues común que se da en todo el país, ¿verdad? De esta situación aquí de humedad en las paredes. Es bien fácil prevenirlo, ¿verdad? Haciendo un adecuado tratamiento al momento de la construcción, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar un poquito adelante sobre algunas prácticas que han sido tradicionales porque no habían los materiales adecuados, pero tal vez no son las mejores, ¿verdad? Y
damos un énfasis especial a esta categoría, que son los impermeabilizantes por cristalización. Esta es una tecnología más reciente, no es nueva, ya tiene muchos años, ¿verdad? Pero sí es una tecnología más reciente que los anteriores. Para lo que es concreto armado, esto es lo mejor. Concreto monolítico, esto es lo mejor que hay, ¿verdad? ¿Por qué es lo mejor? Porque es un impermeabilizante que lo que hace es transformar la química del concreto, ¿verdad? Este actúa, hay dos versiones, ¿verdad? Ahorita estamos viendo el que es como aditivo, el integral, se incorpora en la mezcla, tiene algunas limitaciones en cuanto a que requiere una dosificación controlada, ¿verdad? A que requiere un concreto de una resistencia recomendable. Puede ser un concreto 3000, pero se desempeña mejor en concretos de más alta resistencia, de 3500 PSI para arriba, y es recomendable una relación agua-cemento baja, ¿verdad? Para que pueda tener el óptimo desempeño, y ya les voy a explicar por qué. Otra ventaja es que dura lo que dura la estructura, no tiene un vencimiento, y de hecho tiene una propiedad especial que es el autosellado de fisuras, ¿verdad? Aquí es donde entra, ¿verdad?, la parte interesante de por qué queremos un concreto de una resistencia media alta y queremos una relación baja agua-cemento. Este impermeabilizante lo que hace es reaccionar con algunos productos que están dentro del cemento. Bueno, un detalle importante es que este solamente reacciona con mezclas a base de cemento Portland, ¿verdad? No nos va a reaccionar en mezclas de cal u otro tipo de cementante. Su reacción es con el cemento Portland. Entonces reacciona químicamente y lo que hace es formar una serie de cristales o agujitas pequeñitas que van creciendo y ante la presencia de humedad van rellenando todos los poros. Es muy bueno para proteger el concreto y el armado, porque al generar un bloqueo, y genera un bloqueo que es resistente a presiones extremas, en el caso de la versión integral hasta 140 metros columna de agua, y en el caso de la versión aplicada a superficie 70 metros columna de agua, un poco más. Entonces, al hacer un bloqueo del poro del concreto, aunque el concreto se humedece superficialmente porque no es repelente, pero no permite que el agua pase a capas internas del concreto, o sea, se queda afuera, y como el agua es la que arrastra todos los productos, ¿verdad?, los sulfatos o los ácidos, los productos que pueden dañar, descomponer tanto la pasta cementicia como el acero, entonces genera una muy buena protección. Por eso es recomendable en ambientes donde hay condiciones químicas, ¿verdad?, en ambientes marítimos costeros y en cualquier estructura que queramos nosotros darle una buena durabilidad, ¿verdad? Volviendo al tema del concreto armado, ¿verdad? Porque además de que bloquea el paso del agua, tiene esta propiedad, que es el autosellado de fisuras, ¿verdad? Este es como un producto que se mantiene latente en el concreto. Ustedes saben que el concreto es normal que se fisure, ¿verdad? Y los códigos nos dicen ya qué grado de fisuración vamos a tener en un concreto sano, ¿verdad? Porque tampoco es normal que se agriete locamente, como a veces vemos en los proyectos, ¿verdad? Que esos son descuidos, mala calidad de obra y otras cosas. Pero que un concreto se fisure, si un concreto no está fisurado, se va a fisurar. Eso es normal. Entonces, dentro de un concreto normal, un concreto sano, podemos tener un concreto bien construido, con una buena dosificación, con una buena granulometría, bien compactado, correctamente curado. Podemos tener, el concreto tiene capacidad de autosellar las fisuras menores a 2 milímetros. Perdón, aquí tengo malo el dato, a 0.2 milímetros. No es 2 milímetros, es 0.2 milímetros, ¿verdad? Y cuando hacemos uso del impermeabilizante Cristal PW25, que es un impermeabilizante por cristalización, vamos a subir eso a 0.5, 0.6 milímetros, ¿verdad? Donde en el momento que tenemos una estructura estanca, ocurre alguna fisuración, es un concreto sano, ¿verdad?, con una buena proporción, con bajo contenido de agua, ocurre alguna fisuración, el agua empieza a filtrar y esto reacciona nuevamente. No importa que hayan pasado 2, 3, 5, 10 años de que se fundió la estructura,
el químico queda ahí latente y en el momento en que hay presencia de agua, reacciona nuevamente y autosella las fisuras, ¿verdad? Por eso se usa mucho en ambientes industriales, sin embargo, su precio no es prohibitivo para usarse en cualquier proyecto. A veces en las obras menores, nosotros recomendamos los otros, ¿verdad? Que es el látex, que es un reductor de permeabilidad, o el Poblog, el que viene en el paquetito, cuando va a haber un trabajo manual, donde no va a haber mucha supervisión, ¿verdad? Y que haya un tema ahí de riesgo de que haya errores con la dosificación, o que no va a haber control en la cantidad de agua, por ejemplo, ¿verdad? Que debería haberlo siempre, cuando se hace concreto, pero a veces pasa. Bueno, eso es en cuanto a los sistemas de impermeabilizante integral o aditivos, ¿verdad? Entonces, los aditivos, como los productos aplicados a superficie, son todos químicos para construcción, ¿verdad? A los que son aplicados a superficie ya no les vamos a llamar aditivos porque no se están adicionando a una mezcla, no están formando parte de otro material, ¿verdad? Aquí tenemos pues ya productos que son creo que más conocidos por todos, que son las membranas líquidas, ¿verdad? Esas hay de diferentes tipos, hay de tipo bituminoso, ¿verdad? Que ese creo que todos lo conocen, ¿verdad? Es un producto que se ha utilizado extendidamente, es un producto muy bueno, le puede pasar una muestra, lo van a ver así como con un plástico, es porque tiene un plástico para que no se manchen sus manos, ¿verdad? Pero esta es una membrana, se puso una malla de refuerzo, ¿verdad? De la que usa para impermeabilizantes, y pues tiene aplicado el producto bituminoso para que lo puedan ver. Ahí lo pasan, por favor. Entonces estas son, los productos bituminosos sirven para impermeabilizar, ¿verdad? Van a trabajar muy bien, generalmente en condiciones donde estén bajo el suelo o que no estén directamente expuestos al sol. Si van a estar expuestos al sol necesitamos protegerlos, ¿verdad? Y hay diferentes maneras de protegerlos. Hay un producto que se llama Alucot, que es un pigmento de aluminio con bitumen, totalmente compatible, que se aplica cuando nosotros vamos a tener un producto un impermeabilizante bituminoso expuesto, se aplica sobre él, entonces ya este pigmento de aluminio lo protege de la degradación del sol, ¿verdad? Pero las aplicaciones más comunes son estas que vemos acá, que son las sobreelevaciones, ¿verdad? De las obras, con su respectiva botella de coquita, ahí. Y sirven también mucho para protección, ¿verdad? En el caso de estas tuberías que tenemos acá, las tuberías de por sí no dejan pasar el agua, pero sí están moviendo pues aguas residuales o están enterradas y queremos protegerlas de la corrosión o de la desintegración en el caso de que sean de concreto. Entonces también sirven de protección, ¿verdad? En este caso. Tenemos otros tipos de membranas, ¿verdad? Esta pues también todos la conocen, es una membrana acrílica aplicada a superficie, ¿verdad? Casi todas las marcas tienen alguna, ¿verdad? La nuestra es la mejor. Y luego pues hay otros productos bien interesantes, ¿verdad? En el caso de Baumer, ¿verdad? Tenemos estos, por ejemplo, que son también membranas líquidas. Hay algunas membranas que son totalmente transparentes, que muchas veces nos vemos en situaciones en que tenemos ya un acabado, un cuarto de baño que tiene filtración o una terraza ya con un acabado que no queremos tapar, no le queremos poner un impermeabilizante acrílico blanco, ¿verdad? Entonces podemos usar estos que son transparentes. Y tenemos también esta línea que es una combinación de acrílico con cementicios, son cementicios modificados con acrílico. Estos son productos más nuevos, ¿verdad? Que se han desarrollado y que son bien interesantes. Yo antes, como les mencionaba, no sabía de esto, pero cuando entré en contacto con esto me pareció súper interesante. Esta es una muestra de nuestro impermeabilizante acrílico, se llama Wycott. Van a ver que es una membrana bastante robusta, ¿verdad? Tiene una durabilidad de 10 años. Y pues los impermeabilizantes acrílicos normalmente son muy buenos, pero tienen algunas limitaciones, su función es normalmente conducir el agua al punto de desagüe lo más rápido posible, pero no funcionan para contener agua en la mayoría de los casos. Hay algunos desarrollos especiales, acrílicos modificados,
pero en la mayoría de los casos su función es conducir el agua lo más rápido posible al punto de desagüe. Entonces a veces nos encontramos algunas confusiones en el uso de los productos, ¿verdad? Donde se usa un acrílico para querer retener una presión negativa cuando no es su función. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Sin embargo, hay acrílicos que se usan, que están diseñados para utilizarse en tanques y piscinas, ¿verdad? Esos sí están especificados para ese fin. Y el que les mencionaba, que es bien interesante, que es una modificación de cementicio con acrílico. Es un producto bien bonito porque es súper compatible con las superficies cementicias, tiene una excelente adherencia, pero a pesar de ser cementicio tiene una gran flexibilidad, ¿verdad? Entonces combina dos cosas, combina la gran adherencia o la compatibilidad de un cemento sobre una superficie cementicia, ¿verdad? Por decirlo así, que es este de acá, ¿verdad? El Chimex, y vienen dos componentes, un acrílico y un cemento, se mezclan y generan esto. Igual esto lo aplicamos en una malla de refuerzo, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver, pero normalmente lo vamos a ver aplicado esta se puede aplicar no solamente en superficies cementicias, sino también en materiales porosos, ¿verdad? Como en piedra, madera, materiales porosos. El acrílico tiene la ventaja de que se puede aplicar en metal. Este cementicio no, ¿verdad? Este no. Entonces ahí ya vamos a hablar un poquito más adelante de esos temas, ¿verdad? Que eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y este otro, que de estos hay de tipo acrílico y de tipo poliuretano, y pues se pueden aplicar en la mayoría de los materiales. Se pueden aplicar en madera, en materiales como travertino, piedra natural, ¿verdad? Y por supuesto concreto. Y tenemos algunas membranas líquidas que son de última generación, ¿verdad? O ya sistemas más novedosos, que son los poliuretanos, los polímeros híbridos y las poliureas, ¿verdad? Esos son materiales ya de un desempeño, digamos, más extremo, ¿verdad? Este es un poliuretano, se lo voy a pasar por ahí también, es una membrana poliuretano. No es que los otros no sean buenos, son también buenos, pero estos tienen funciones de mayor resistencia a los químicos y una elasticidad superior. Son mucho más elásticos, son mucho más robustos y tienen alta resistencia a los químicos. Digamos que la limitación sería a veces el costo, ¿verdad? Porque son más costosos que los otros. Entonces, va a haber situaciones en las que los vamos a requerir y esa va a ser nuestra mejor alternativa. Pero hay otras donde podemos optar por una solución más económica y que va a funcionar muy bien, ¿verdad? En el caso de las poliureas, ¿verdad? Que esas son unos materiales bien interesantes, vienen en dos componentes, se mezclan. Aquí ya tenemos una tecnología que es un poco restrictiva, ¿verdad? Tanto por el costo del material como por el sistema de aplicación. Ese es un producto bien interesante, es un producto súper elástico, tiene muy alta resistencia a los ambientes químicos, se usan normalmente en ambientes industriales, en ambientes marinos, en barcos, por su gran resistencia y gran durabilidad. Pero para aplicarlo necesitamos un sistema que los caliente y los presurice. Entonces se aplican a alta presión y a alta temperatura, ¿verdad? Por eso son sistemas un poco costosos. Tiene otras dos grandes bondades, que son, por estar a alta presión, a alta temperatura, su viscosidad es muy, muy baja, entonces se mete en casi cualquier agujero, ¿verdad? Se mete por todos lados, ¿verdad? Cuando tenemos estructuras así como complejas, es muy bueno. Y lo otro es que secan casi al instante. O sea, en cuanto hacen contacto con la superficie, se secan, se endurecen y la puesta en uso o en servicio de la estructura es casi inmediata. Entonces son sistemas muy buenos. Es necesario que sepamos que existen, no los vamos a usar todos los días, pero puede haber un proyecto donde tengamos los requerimientos y nos van a solucionar, ¿verdad? Normalmente esos sistemas, lo que son las poliureas, se manejan ya contra pedido, ¿verdad? No se manejan inventarios en sitio porque, como les digo, son bien especializadas. Los poliuretanos sí, los poliuretanos pues es un producto de bastante uso. Nosotros tenemos este que se llama PUR 625, que es de un solo componente, es fácil de aplicar, es ese que les mandé ahí. Es muy bueno y en precio es bastante competitivo, vale la pena.
Tenemos lo que son siempre dentro de las membranas líquidas, ¿verdad? Algunos otros con algunas características especiales, adicionales que podamos requerir. Este es el que les mencionaba que se usa para proteger los bituminosos, ¿verdad? Los impermeabilizantes bituminosos cuando vamos a tener exposición al sol permanente, ¿verdad? Y tenemos este, por ejemplo, que este es un impermeabilizante, pero tiene una función también reflectante del calor solar. Normalmente todos los materiales de color blanco pues tienen cierta reflectancia, ¿verdad? Y este también, que es un pigmento de aluminio, es reflectante, pero este que está acá, el Solar Coat, además de ser impermeabilizante, es de tipo acrílico, trae un aditivo que es una arenilla cerámica, ¿verdad? Que lo que hace es que tiene las características de reflectar el sol, los rayos del sol. Entonces está especializado en mantener controlada el calentamiento, ¿verdad?, de las edificaciones. Es un producto, una solución muy buena, como impermeabilizante tiene un desempeño también muy bueno, una excelente adherencia casi a cualquier sustrato y es una muy buena opción. Es más costoso que un acrílico que solamente sea impermeabilizante, ¿verdad?, por este aditivo que tiene, pero si lo comparamos ya en cuanto a lo que son los costos de ahorro en climatización, es una muy buena inversión. Tenemos este, que es los que son siempre de aplicación externa, o sea, de aplicación en superficie y que actúan por cristalización. Hablamos del cristal PWD25, que era el aditivo integral, ¿verdad? Pero tenemos uno que es el cristal 25, que se aplica cuando ya existe la estructura. No sé si al ingeniero Marlon le parece familiar este proyecto. Este es un proyecto que desarrolló Tecpro, ¿verdad?, que fue la ampliación de terminal de graneles de Puerto Cortés, ¿verdad? Entonces ahí esas fosas se impermeabilizaron con este producto, ¿verdad? Hubo una parte que la fundieron en sitio, ¿verdad? Se usó la versión integral y otra parte pues se hizo aplicado a superficie, ¿verdad? Y ahí está trabajando muy bien. Bueno, pues lo que se requiere es que sea un concreto sano, en buen estado, un concreto bien construido, ¿verdad? Y pues ahí se aplica sobre la superficie. Hay que estarlo hidratando por ciclos, ¿verdad? Como actúa a través de una reacción química, entonces él va reaccionando con los ciclos de hidratación y secado, hidratación y secado. Entonces normalmente se le está dando un curado entre 3 a 5 días, ¿verdad? Y si la estructura va a contener agua, entonces se puede inundar a los 2 días y ya se despreocupan de estarlo curando. Bueno, puede hacerse de esa manera. Es un producto bastante económico y tiene, como les mencionaba, similar a su versión integral, tiene unas características muy buenas en cuanto a lo que es la impermeabilidad y la durabilidad del concreto. Algo bien interesante con este es porque como actúa a nivel químico, se aplica a la superficie, pero va actuando hacia adentro del concreto, se va metiendo, ¿verdad? Se va metiendo, con el tiempo va entrando, al punto de que incluso si la superficie fuese dañada, ¿verdad?, el producto, si ya reaccionó, ya quedó adentro y va a seguir reaccionando, va a seguir funcionando, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos donde se puede utilizar tomando provecho de sus ventajas. Y este que tenemos acá es bien interesante. Este es un material que son unos morteros que son de fraguado ultra rápido. Estos se endurecen aproximadamente en 30 segundos y se utilizan cuando tenemos filtraciones activas de agua, que no podemos vaciar la estructura al otro lado o no podemos contener esa filtración activa de agua. Entonces funcionan a manera de tapón, ¿verdad? Se hace una masita con ellos, son cementicios, se colocan donde está el punto de filtración, se empujan y pues se detienen ahí hasta que se endurecen y ya queda como obturado, ¿verdad? Entonces se va haciendo de esa manera y son una solución muy buena cuando tenemos este tipo de situaciones que no hayamos que hacer, ¿verdad? Porque el agua está saliendo, no podemos vaciar, o ya tenemos un sótano, ya tenemos el relleno, no vamos a ir a quitar el relleno para impermeabilizar, ¿verdad? Entonces es una solución muy buena. Normalmente funciona en combinación con otros sistemas, ¿verdad? Porque casi siempre vamos a hablar de sistemas impermeabilizantes, no vamos a ver los impermeabilizantes como aislados, ¿verdad? Tenemos que ver la superficie, las juntas,
los accesorios, entradas de tuberías. Dígame. Es correcto, es correcto. Este se coloca aunque el agua esté activamente saliendo, así como se ve aquí en la imagen, ¿verdad? Lo que se hace es una preparación, ¿verdad?, del área donde se remueve todo el material suelto que hay ahí. Se trata de lograr una forma regular, preferiblemente rectangular, ¿verdad?, para que no queden, que no haya formas agudas donde sea difícil que el mortero llegue, porque no da mucho tiempo de trabajarlo, ¿verdad? Entonces se mezcla con agua, se hace esa masita, se coloca donde está saliendo el agua y se detiene ahí, fuerte, ¿verdad? Entonces, como endurece tan rápido, no da tiempo de que el agua lo deshaga, ¿verdad? Y se va trabajando por secciones pequeñas, ¿verdad? Como endurece tan rápido, pues no se puede mezclar mucha cantidad porque no se puede colocar. Dentro de los externos tenemos también lo que son los repelentes y densificadores de superficie, ¿verdad? Que estos lo que hacen, pues es, normalmente estos se ponen en exteriores donde hay contacto con la lluvia, en la mayoría de los casos. Nos sirven una para que no absorban las estructuras del agua y otra también para protegerlas de manchas, de crecimiento de organismos, ¿verdad? Puede ser de moho o otro tipo de organismo que gusta de la humedad, ¿verdad? Entonces con esto evitamos pues, que se deteriore. Estos no tienen capacidad de contener agua, no son impermeabilizantes propiamente, sino que son repelentes. No van a contener, no lo vamos a usar, por ejemplo, para contener agua en un tanque, en una piscina o en una cubierta donde hay una caída fuerte de lluvia en el sentido perpendicular, ¿verdad? Sino que solamente donde tenemos algún azote de agua y no queremos que la estructura pues esté humedeciendo o se esté deteriorando o manchando. De esto lo hay de tipo base agua y hay base solvente. Normalmente manejamos más los que son base agua, pues porque son más amigables, ¿verdad? Son más amigables con el ambiente y también con las personas, ¿verdad? Generan menos malestar en el manejo de ellos. Dentro de los externos también tenemos las membranas performadas. De estos hay diferentes tecnologías, ¿verdad? En nuestro medio, pues la que manejamos es esta, ¿verdad? Que es la que es más accesible, la que tenemos gente que sabe instalarla, ¿verdad? Normalmente se utilizan para cubiertas, pero también se puede utilizar para muros, para viaductos, para cimentaciones, ¿verdad? Es una tecnología, es un material muy interesante. Tal vez Jorge me ayuda con una muestra del manto asfáltico. Estos tienen como ventaja que son muy resistentes a las tensiones. Entonces cuando sabemos que van a haber tensiones fuertes en las estructuras, es una muy buena solución. Normalmente manejamos que es la muestra que les va a hacer pasar Jorge, ¿verdad? Que tiene un recubrimiento de gravín. Como es un producto bituminoso, es una membrana reforzada de bitumen con poliéster y trae este recubrimiento, por la parte, para darle una bonita estética, pero también para protegerlo del sol, ¿verdad? Para no dejarle el bitumen directamente expuesto y que tenga una mayor durabilidad. Entonces esa piedrilla sirve para reflectar el sol y que no se deteriore y que las personas puedan caminar sobre él. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Hay algunas directrices para la instalación que sí o sí debemos cumplir, ¿verdad? No vamos a ampliar en ellas hoy, pero sí les voy a mencionar, por ejemplo, que haya una pendiente adecuada para la evacuación del agua, que no haya empozamiento, que haya al momento de aplicar la antorcha se derrita uniformemente, ¿verdad? Toda la sección que se va a ir instalando y que se verifiquen las uniones, sobre todo, que haya una muy buena adherencia en los traslapes y en las uniones. Y en los remates de los bordes, de los accesorios, también hay que tener especiales cuidados, ¿verdad? Normalmente se pone una doble membrana, se ponen dos membranas, ¿verdad? Una abajo, otra arriba, para hacer una protección adecuada, de manera que nunca quede un borde de la membrana expuesto a que el agua pueda entrar por ahí y levantarla, porque esa es su debilidad. Si dejamos un punto débil por donde el agua entre,
El agua va a entrar, no deja pasar el vapor, porque no es permeable al vapor. Entonces, al haber agua contenida abajo, filtrada abajo, va a haber vapor y ese vapor nos va a empezar a empujar y a levantar toda la membrana. Nos va a empezar a molestar, ¿verdad? Entonces, esas son algunas precauciones. No es complicada la instalación, pero sí tiene que haber un control de calidad y un personal entrenado para que el sistema pues, funcione eficientemente. Y dentro de lo complementario de los sistemas impermeabilizantes vamos a tener lo que son los tratamientos de juntas. En los tratamientos de juntas pues están los selladores, ¿verdad? Como el sellador poliuretano. Este también es el mejor del mercado. Este se llama Puma 600, es un sellador de uso, bueno, de capacidad industrial. Les voy a pasar esta muestra. A nosotros nos gusta mucho porque permite hacer juntas así de grandes, ¿verdad? Y ustedes lo van a tocar. Es un producto bien resistente, es apto incluso para juntas de puente, ¿verdad? Normalmente las juntas de los puentes que nosotros tenemos no son juntas tan grandes, son juntas de 3, 4, hasta 5 centímetros, ¿verdad? Entonces, las juntas para puente preformadas son muy costosas. Esta es una muy buena opción, ¿verdad? Para juntas de puente, en combinación con alguna placa que ayude a soportar el tráfico, ¿verdad? Porque esto obviamente, pues no, sí hace el sello, ¿verdad? Para el paso del agua o polvo, pero no soporta el tráfico sobre él, un tráfico pesado como hay en un puente, pero sí puede funcionar en conjunto con una placa metálica y es muchísimo más económico que una junta preformada para puente, que son costosísimas, ¿verdad? Y no digamos pues para soluciones normales, ¿verdad? Como un sellado de un techo, sellados de áreas industriales, ¿verdad? De pisos industriales. Es resistente a los químicos y es resistente, muy duradero, resistente al sol, ¿verdad? Se los voy a pasar por ahí para que lo vean. Bueno, ese es uno de los productos más interesantes, que viene a ser un sellador poliuretano, como muchos hay en el mercado, solamente que este es para uso pesado. Sin embargo, el precio no es restrictivo, ¿verdad? Es mucho más económico que algunos otros que andan por ahí. Hay otro producto, hay otros materiales, ¿verdad? Para sellado de juntas. Por ejemplo, esta es una banda termoplástica para juntas de dilatación de edificios, ¿verdad? Cuando tenemos juntas ya mayores a 10 centímetros. Bueno, pueden ser menores también, pero normalmente van a ser de 8 o 10 centímetros hasta 15, ¿verdad? Entonces, esta es una banda que se instala aplicando en los dos bordes un adherente epóxico, y si se fijan se deja una holgura ahí, ¿verdad? Para que el edificio pues se pueda mover en su junta y ya tenemos la junta también protegida del paso del agua. Esto vemos bastante en los edificios, vemos bastante problema con manejo de las juntas porque intentan ponerle lámina, intentan ponerle membranas acrílicas como el que les pasé primero, ¿verdad? Y esos productos pues no son apropiados para las tensiones que se dan en esas juntas. Y luego pues están los sistemas bituminosos también, ¿verdad? Aplicados en caliente. Hay bituminosos modificados con caucho. Hay polisulfuros que son especiales cuando tenemos exposición a combustible, sobre todo combustible de avión. Y tenemos también tratamientos de tipo cementicio para juntas, que este es este mismo que teníamos acá, este de acá. Nos puede servir también para tratar una junta que haya fallado y por la que estamos teniendo filtración. ¿Qué limitación tiene este en particular? Como es cementicio, es rígido, mientras que los otros son flexibles y elásticos, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Si la junta que vamos a tratar tiene movimiento, por ejemplo, si tenemos una junta metal concreto, vamos a tener mucho movimiento, porque tienen diferente comportamiento térmico. Se mueven diferente con los cambios de temperatura, entonces vamos a tener mucho movimiento. Este no se derrite porque es un poliuretano. Este cura con la humedad y con el aire, se endurece. Normalmente seco al tacto unos 30-40 minutos y luego sigue endureciendo. Bueno,
Un secado total, dependiendo del espesor en que se ponga, diga 24 horas a que esté totalmente seco, ¿verdad? Pero en capa delgada seca mucho más rápido. En ese caso, este es muy apropiado. No recomendaría un producto asfáltico ahí porque tienden a correr, ¿verdad? Aunque sí hay algunas, sí hay membranas asfálticas modificadas, como la que vimos, ¿verdad? Que tienen poliéster o tienen caucho, que esas sí tienen mejor tolerancia cuando se ponen a temperatura. ¿Verdad? ¿Alguna otra consulta sobre lo que vamos hasta acá? ¿No? Ok. Los productos complementarios, ¿verdad? No nos cuesta tanto entenderlos, pero no dejan de ser bien importantes, ¿verdad? Son muy importantes las mallas de refuerzo cuando vamos a tener esfuerzo, cuando vamos a tener movimiento, para ayudar a formar la membrana. La fibra, que no es un producto impermeabilizante, pero sí nos sirve para reducir la fisuración en el concreto en estado plástico, ¿verdad? Mientras el concreto se endurece, nos ayuda a que haya menos fisuración y pues a la vez menos fisuración, pues tenemos un concreto menos permeable, ¿verdad? Los aditivos reductores de permeabilidad y adherentes, y este material que está acá, que normalmente los trabajadores le llaman colita de ratón, ¿verdad? Que es el cordón de respaldo o bucket rod. Ese es un material bien importante. No vamos a profundizar en sellos de juntas, pero sí les voy a hacer algunos comentarios sobre esto, ¿verdad? Que hay de diferentes diámetros, según el tamaño de la junta que vamos a necesitar. Este material tiene unas funciones bien importantes y a veces no las conocemos y por eso lo omitimos, ¿verdad? Cuando vamos a poner un sello de junta que queremos que funcione de manera elastomérica, este material, primero tiene que entrar a presión en la junta, o sea que lo vamos a poner un 30% más grande que el ancho de la junta. Su diámetro un 30% más grande que el ancho de la junta para que entre comprimido y no se mueva. Otra función que tiene es que en su fondo no tiene adherencia con el sellador. Entonces, ¿por qué? Porque queremos que el sellador trabaje como una bandita elástica. Entonces, queremos romper la adherencia del sellador con el fondo. Si nosotros ponemos el sellador pegado al fondo, cuando tenemos una junta con bastante movimiento, entonces ese sellador no va a trabajar como una banda elástica, los esfuerzos se van a acumular en una línea y entonces se da una falla que el sellador se rompe por en medio. Me imagino que lo han visto, ¿verdad? Se da una ruptura del sellador. Eso es porque tenemos una junta con mucho movimiento y no interrumpimos la adherencia del fondo. Entonces, esto sirve también para interrumpir la adherencia del fondo. Y sirve también para dar una forma de reloj de arena, que también favorece el comportamiento de banda elástica de los selladores. Y otra función importante es controlarnos la profundidad de aplicación, ¿verdad? Que eso nos interesa sobre todo cuando nos toca la bolsa. Entonces, vamos a poner justa la cantidad necesaria que necesitamos de sellador. No vamos a poner de más porque no agrega valor. Es como ponerle más hierro a la estructura, más hierro del que necesita, o más cemento al concreto del que necesita. No nos agrega valor, ¿verdad? Más bien nos puede generar problemas. Entonces, igual la profundidad del sello de junta lo vamos a controlar con un bucket rod. Es importante usar el tamaño correcto, como les mencioné. A veces no tenemos del tamaño correcto y queremos hacer esto. No sé si lo han hecho o lo han visto. Agarrar dos delgaditos. No es recomendable, ¿verdad? No va a cumplir la función. Si de verdad no hay otra opción, de verdad que no, y la estructura no es de uso tan crítico, bueno, pongámoslo, pero en ese caso creo que es preferible poner un relleno tal vez de styrofoam, ¿verdad? Cuadradito, para controlar la aplicación, en vez de hacer esto, porque esto va a ser bien difícil controlar la profundidad, se va a deformar, ¿verdad? Entonces no nos va a dar un buen resultado. No pueden quedar áreas del sello más delgaditas, otras más gruesas y nos puede fallar. Bueno, entonces lo ideal es pues buscar el tamaño correcto. Si se fijan, hay desde muy grande hasta muy pequeñito, ¿verdad? Según la junta. Y pues esas son las funciones. Hice énfasis en eso porque a veces no le damos el protagonismo que tiene. Bien importante, es un material bien importante. Bien.
Bien, en cuanto a lo que es, lo que queríamos hablar acerca de los tipos de impermeabilizante, ¿verdad? Ya hicimos una visión general, nos queda mucho, ¿verdad?, que profundizar, pero como una visión general, pues ya lo vimos, ¿verdad?, lo que podemos tener. Los integrales, las membranas líquidas, las membranas prefabricadas o preformadas y los complementarios, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cuál vamos a escoger? ¿Cuál vamos a usar? ¿Verdad? Nosotros entendemos que en la mayoría de los casos no nos queda tiempo para estar revisando tanta ficha técnica, para estar decidiendo, escogiendo, y que cada proveedor tiene cualquier cantidad de material. Entonces, ¿por dónde comenzamos? O sea, ¿por dónde comenzamos a buscar? Necesitamos entonces enfocarnos, ¿verdad?, hacia la necesidad de nuestro proyecto para hacer nuestra búsqueda un poco más reducida y no perdernos entre tanta información. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a seleccionar un material? O sea, ¿en qué nos vamos a enfocar para seleccionar un material? Las solicitaciones que tengamos en la obra, ¿verdad? Dentro de las solicitaciones podemos tener qué nivel de resistencia al agua requerimos. Necesitamos que sea repelente, o sea, que haga esto. Necesitamos que sea resistente a la humedad, ¿verdad? Que sea un material que no se va a deteriorar con la humedad. Por ejemplo, el material que pondríamos en un cuarto de baño, o que pondríamos un pulido o un repello exterior. Es resistente a la humedad, ¿verdad?, para que no se deteriore. Un área húmeda, pero que no va a estar permanentemente con agua. O necesitamos un producto totalmente impermeable que me resista presiones, ¿verdad? Entonces, hay materiales que son repelentes, hay materiales que son resistentes al agua y hay materiales que son resistentes a presiones. Y dentro de las presiones tenemos que distinguir y saber que hay materiales que resisten presiones positivas, que en este caso esta estructura está expuesta a presión positiva, ¿verdad? Porque la presión positiva es cuando el agua está en contacto con esa cara. Este es su lado positivo, ¿sí? O sea que si nosotros queremos impermeabilizar aquí por este lado, vamos a buscar un impermeabilizante que resista presiones positivas, porque está en contacto directo, esa cara está en contacto con el agua. Y si vamos a buscar, si no podemos aplicarlo por este lado y queremos aplicarlo por dentro, entonces por dentro, en la cara interior, el agua está al otro lado, vamos a tener una presión negativa, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, hay materiales que resisten presiones positivas y hay materiales que resisten presiones negativas. Normalmente los que resisten presiones negativas resisten también estas, porque la negativa es la más difícil, digamos, es un material más especializado, más robusto. Entonces normalmente el que resiste en la cara contraria resiste esta también. Pero es bien importante tener esta información porque en esto vemos muchos errores también en la selección de los materiales y en la aplicación. Entonces ustedes tienen que revisar la ficha técnica del fabricante y ver en qué cara van a aplicar el impermeabilizante para ver pues qué tipo de resistencia necesitan, ¿verdad? Si necesitamos un repelente nada más, si necesitamos una resistencia a la humedad, que simplemente que no se deteriore, o necesitamos resistir presiones. ¿Qué tanta presión? ¿Verdad? Si es una fosa séptica, por ejemplo, o si es una represa, para exagerar, ¿verdad? O si es un tanque, o si son pilotes en el mar, etc. En cuanto a las solicitaciones, además de las presiones o el nivel de resistencia al agua, vamos a tener otras características. Muy, muy importante, la compatibilidad en adherencia, ¿verdad? Tenemos muchas veces que se aplicó un producto bituminoso y luego queremos aplicar un producto cementicio encima y podemos tener problemas de adherencia, de compatibilidad. O sellamos algunas grietas, le aplicamos emulsión asfáltica, la grieta se volvió a abrir y le queremos poner un poliuretano encima, no va a pegar, ¿verdad? O el caso del producto cementicio acrílico que les mencionaba, no lo podemos poner en metal, por ejemplo. Lo vamos a poner en un sustrato mineral o poroso, ¿verdad? Madera o mineral poroso.
Entonces, es bien importante también revisar el material, que haya adherencia y que el material esté especificado para el uso que le queremos dar, si es metal, si es concreto, si es piedra natural, lo que podamos encontrar ahí, y que haya compatibilidad en el sistema completo, ¿verdad? Que nuestro sello de junta, o si vamos a sellar grietas, que luego la membrana que ponemos encima tenga adherencia sobre ese sello que instalamos. Si necesitamos algo que sea flexible o rígido, normalmente para losas de cubiertas buscamos productos flexibles. Ahora se usa mucho, en la mayoría de los casos, las losas aligeradas, ¿verdad? Y las losas aligeradas pues son muy buenas, son soluciones mucho más económicas que las losas monolíticas, pero tenemos que saber que casi siempre van a presentar fisuraciones fuertes, ¿verdad? Porque a veces es porque el diseño no venía bien, a veces la calidad de la obra no estuvo bien, pero por su naturaleza misma, tenemos metal con concreto y con los diferenciales de temperatura que nosotros tenemos, el metal y el concreto se comportan tienen un coeficiente de dilatación térmica distinto, entonces se dilatan en diferente proporción. Eso va a hacer que el metal se dilate más que el concreto, y el concreto está fijado al metal, se rompe, ¿verdad? Se rompe cuando hace mucho calor y luego pues, cuando se encoge se vuelve a cerrar. Entonces vamos a tener en cuenta cuando tengamos un sistema impermeabilizante si vamos a tener una estructura rígida, ¿verdad? En el caso que va a ser normalmente en el caso de un concreto monolítico nada más, o si vamos a tener una estructura flexible. La capacidad de cobertura de fisuras también, ¿verdad? En el caso de los materiales que les pasé ahí, el que es el poliuretano y los poliuretanos, los acrílicos tienen buena capacidad de cobertura de fisuras, de grietas, pero los poliuretanos son mucho más efectivos en ese sentido porque son mucho más elásticos, ¿verdad? Podemos tener otras solicitaciones como permeabilidad al vapor, ¿verdad? Queremos muchas veces en la mayoría de los casos queremos que las estructuras respiren, porque vamos a tener ambientes húmedos, no necesariamente un área húmeda propiamente como un baño o una cocina, sino nuestra humedad ambiental es alta en nuestra ciudad, ¿verdad? Y en muchas ciudades, en las zonas costeras o cercanas a zonas costeras, entonces queremos estructuras que respiren y podemos tener estructuras impermeables que no dejan pasar el agua líquida, pero sí dejan salir el vapor, ¿verdad? Como por ejemplo los impermeabilizantes acrílicos, los impermeabilizantes cementicios son permeables al vapor. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Muchas veces vemos estructuras donde se empiezan a hacer ampollas en los impermeabilizantes porque había humedad y el impermeabilizante no es permeable al vapor, entonces no es que estuvo mal aplicado, había humedad, con el calor se evaporó y pues se empezó a empujar porque quería salir, ¿verdad? Y la membrana impermeabilizante no dejó salir ese vapor. Resistencia al sol, puede que la requiramos, puede que no, ¿verdad? Si va a estar expuesto al sol permanentemente tenemos que tenerlo en cuenta porque nos va a impactar en la durabilidad. Resistencia al tráfico, va a haber tráfico peatonal, tráfico vehicular, y podemos tener otras condiciones especiales, ¿verdad? Como por ejemplo estas son unas cubiertas jardinadas, ¿verdad? Necesitamos que sea resistente a las raíces, que no se rompa con las raíces de las plantas. Hay productos para eso. En este ambiente industrial, ¿verdad? Que es una fábrica, necesitamos que sea resistente a los químicos de limpieza, aunque no se manejen químicos directamente como una producción de químicos, pues, pero sí se da unos procesos ahí de mantenimiento y limpieza y abrasiones mecánicas también fuertes, ¿verdad? Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y otro tema bien importante para seleccionar el material es pues la factibilidad, ¿verdad? Porque podemos buscar el material más fabuloso, pero no nos ajusta la plata para comprarlo, el proyecto no da, o también no tenemos la tecnología para instalarlo. Y aquí les voy a comentar algo, ¿verdad? Que a mí me llama mucho la atención, a ver qué me dicen ustedes, qué pasa en sus proyectos. Cuando ustedes necesitan medir una longitud en el proyecto, ¿con qué herramienta hacen la medición? Si necesitamos medir la longitud de acá, ¿con qué lo vamos a medir? Con una cinta métrica, un medidor láser. No les estoy tomando el pelo. Ahora les voy a hacer otra pregunta.
cuando necesitan medir una cantidad de agua en el proyecto. Por ejemplo, si yo les digo, la bolsa de cristal, póngale 5 litros de agua, ¿con qué lo van a medir? Con una botella de coca, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿por qué si usamos una cinta métrica para medir longitudes, por qué vamos a usar una botella de coca para medir el agua de un producto especializado? ¿Qué deberíamos usar? Un recipiente calibrado, ¿verdad? Y que después yo le puedo decir al trabajador, mire, llénelo hasta acá y uso la botellita de coca, pero yo ya le calibré esa botellita de coca o ya le calibré la cubeta, ¿verdad? Parece mentira, pero ese simple detalle los hace perder un montón de plata porque muchas veces no funcionó. No me sirvió, ¿verdad? ¿Y quién tuvo la culpa? A saber. Pero el ingeniero o el dueño o el encargado tiene que sacarse la plata de la bolsa, arrancar todo eso y volverlo a hacer, ¿verdad? Simplemente porque no tenemos la tecnología apropiada en sitio. Les hice un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Otros casos, ya digamos un poquito más, que se ocupa un poquito más de una herramienta un poquito más especializada, pero no tanto, es cuando ocupamos estos morteros especializados también, usar un mezclador tipo taladro, ¿verdad? A veces la gente no lo tiene en sitio y empiezan a querer, hay un tiempo determinado de mezclado, empiezan a quererlo mezclar a mano, son morteros que llevan una relación agua-cemento bien bajita, muchas veces, ¿verdad? Porque son de alta resistencia, entonces mezclado a mano nunca fluidifica aquello, y entonces ¿qué hacen? Ponerle más agua. También se echó a perder, ¿verdad? No, que es que así lo hago siempre. Se echó a perder, o sea, todo el trabajo de investigación, desarrollo, normas, certificaciones, ¿verdad? Hay entes dedicados a validar que estas fábricas cumplan con lo que denuncian en sus fichas técnicas, ¿verdad? Y todo eso se echa a perder porque no teníamos la jarrita calibrada o no teníamos el taladro. Entonces hay que tener en cuenta qué herramientas tiene la gente en los proyectos. No es que a fuerza todo el mundo tenga que tener un taladro mezclador. O sea, si no lo tenemos, entonces busquemos un material que una solución que la puedan mezclar, o les podemos proporcionar una dosificación para que lo mezclen en cantidades bien pequeñitas y ahí no tengan hay soluciones, ¿verdad? Pero sí es importante tener en cuenta la factibilidad técnica de lo que vamos a llevar a campo, ¿verdad? Y pues en el caso yéndonos ya más a lo extremo, la que les mencionaba, que son las poliureas, ¿verdad? Que se aplican con alta temperatura y alta presión, ya son equipos bien especializados, mano de obra bien especializada, y pues ahí ya hay otro tipo de componentes, ¿verdad? Que hay proyectos que lo van a requerir, lo van a meritar, ¿verdad? No porque sea un proyecto más importante que el otro, sino obviamente por las condiciones de servicio que se requieren ahí. Entonces, este tema es bien sensible para nosotros, ¿verdad? Hay que ponerle atención, ¿verdad? Parece chiste, pero son detallitos que nos drenan las utilidades. Bueno, aquí tengo yo algunos ejemplos de algunas condiciones y quiero que ustedes me ayuden a identificar qué solicitaciones se están dando ahí. Y les voy a explicar un poquito. Ustedes van a ver el síntoma que está presentando y yo les voy a explicar un poquito de qué tipo de estructura se trata, ¿verdad? Estas son dos estructuras diferentes, pero el síntoma y la enfermedad son similares. Este es un tanque de agua, es una planta de procesos y la planta no puede parar, no puede vaciar ese tanque porque permanentemente ese proceso, o sea, para vaciar ese tanque, es un tanque enorme. Miren, ahí se pueden imaginar el diámetro del tanque, ¿verdad? Cómo va la curva de abierto. Es un tanque enorme, entonces, y la grieta está en la parte de abajo, no van a vaciar ese tanque, ¿verdad? Y este es un sótano. Este es un sótano. Esto es visto desde afuera del tanque, ¿verdad? El tanque está sobre el suelo. Este es un sótano que tiene en su interior esta filtración. No es tan fuerte, pero es permanente, ¿verdad? Y ya por fuera está enterrado. ¿Qué solicitaciones y qué podemos hacer ahí? Importante, tenemos presiones negativas, ¿verdad? Porque el contacto del agua lo tenemos por el lado contrario a donde vamos a hacer el tratamiento. Esa es una solicitación importante.
¿Qué más? Exactamente. Tenemos sustratos, tenemos concreto, un concreto rígido, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar un producto cementicio, ¿verdad? En este caso, pues el que hablamos, ¿verdad? El Watershock, que es un producto, un mortero que les dije que es de fraguado acelerado y se usa como tapón, ¿verdad? Aquí el procedimiento, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, otra solicitación que tenemos acá, pues es que es un ambiente industrial, entonces necesitamos una solución duradera. Bueno, siempre ocupamos soluciones duraderas realmente, nosotros que somos profesionales de la construcción, ¿verdad? Necesitamos soluciones duraderas, no es válido para mí, no es factible para nosotros aplicar un material con durabilidad de 2 años, ¿verdad? En un proyecto. No es que sean materiales malos, pero son materiales como así, que voy a hacer un remiendo en mi casa, ¿verdad? Pero ya para nuestros clientes, para nuestro servicio, ocupamos materiales duraderos. Entonces, tenemos un ambiente industrial, ¿verdad? O sea, uso pesado. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Aquí se trató con Watershock, aquí está la filtración, se abrió, si se fijan, aquí no se mira la forma porque está el agua corriendo, ¿verdad? Se abrió siguiendo la forma, había una pequeña grieta ahí y se trató de cortar en sección rectangular lo más posible, ¿verdad? Se preparó la mezcla, así como se muestra acá, y pues ya aquí ya está obturado y ya ahí dejó de fluir el agua. Gracias, eso es importante, el espesor mínimo, ¿verdad? Al que se debe colocar, se recomienda media pulgada como mínimo. Media pulgada como mínimo. Aquí tenemos 2 casos diferentes. El primero, este es un cárcamo de una planta es el pretratamiento de aguas industriales, luego va a la planta de tratamiento. Entonces aquí hay un pretratamiento, no son aguas negras, pero sí son aguas de proceso industrial, ¿verdad? Y si se fijan, aquí lo que se ve acá es el agregado expuesto ya se ve el agregado grueso, ¿verdad? Es una planta que ha estado en servicio muchos años y pues tiene ese nivel de deterioro. Habían partes donde se miraba ya el acero de refuerzo expuesto, empezaba a exponerse y pues tiene aquí esta parte de acá, aquí no se mira en la foto porque aquí está apagado el sistema, no está funcionando, pero aquí hay un rebalse, aquí rebalsa el agua y hace aquí una turbulencia en esta parte que rebalsa. Si se fijan, la erosión que hay acá es diferente a la de esta parte, porque aquí es donde se da la turbulencia, ¿verdad? ¿Qué haríamos ahí? Ahí lo que nos piden es restaurar antes de que se dañe más la estructura. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, inicialmente vamos a limpiar toda la superficie, ¿verdad? Porque está contaminada. Luego de quitar todas las impurezas, haríamos con algún mortero específico la mejora de la obra gris, y después al final impermeabilizaríamos con algún recubrimiento que tenga las resistencias químicas que tiene ese material o esa agua que sale del lugar. Bien, esa es una solución que se puede dar ahí, ¿verdad? ¿Alguna otra idea? Pueden haber varias soluciones y ahí es donde va a entrar el tema de factibilidad económica y de factibilidad técnica, ¿verdad? Que es lo que más se acomoda a lo que a nuestro presupuesto y o al tiempo que tenemos para realizar la tarea. De repente no nos dan tanto tiempo, ¿verdad? Entonces sí, esa es una muy buena solución. Repasando lo que son las solicitaciones ahí, usted lo mencionó, ataque químico, ¿verdad? Necesitamos un producto que resista a los químicos, necesitamos un producto que tenga buena resistencia. Aquí tenemos un deterioro que no tiene que ver con impermeabilizado, pero sí tiene que ver con la condición a la que va a estar expuesto este sistema, que es un deterioro por cavitación, ¿verdad? Que es cuando el agua va haciendo una turbulencia y empieza a romper el concreto, ¿verdad? Por una acción repetida de ese golpe que hace ahí. Una vez que empieza a romper, se va extendiendo ese daño. Entonces, otro aspecto importante acá sería tener una superficie lo más lisa posible para reducir al mínimo esa cavitación o ese golpe que se pueda dar ahí, porque al haber imperfecciones, pues el golpe es mayor. Ocupamos un producto que tenga una muy buena adherencia con esa superficie cementicia,
¿verdad? Entonces sí, podríamos hacer un sistema así, una restauración y luego un impermeabilizado, o podríamos también hacer una restauración con un mortero ya impermeabilizante también, integral, ¿verdad? Sí, tiene que tener resistencia a la abrasión, correcto. Esa es una solicitación que tenemos en ese. Bien. Este de acá es otro proyecto, es otro caso. Este es un piso de un cuarto frío, expuesto a ciclos de hielo y deshielo. ¿Quiénes han visto estos casos? ¿Verdad? Ahí lo que vemos es cuando tenemos pisos que no fueron impermeabilizados. Bueno, generalmente el concreto expuesto a congelamiento y de hielo va a tener un deterioro algo acelerado, pero en este tipo de concretos hay que tomar en cuenta que se debe evitar en la medida de lo posible que el concreto absorba el agua, porque ustedes saben que el agua cuando se congela, ¿qué hace? Se dilata, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando meten una botella de vidrio al congelador? Se estalla, porque la botella es rígida, el agua se dilata y la rompe. Entonces, lo mismo pasa aquí. El agua se mete a los poros del concreto, se congela y eso pues provoca una ruptura. ¿Perdón? Lo revienta, así es. Y esos ciclos repetidos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la durabilidad de ese concreto? O evitar este daño, o en caso de que nos toque reparar, ¿verdad? Podemos hacer dos cosas. Bueno, tres cosas. Una es usar un concreto impermeable. Aquí lo ideal sería un aditivo de cristalización. Es recomendable usar un inclusor de aire. El inclusor de aire lo que hace es que deja burbujitas de aire dentro del concreto, contenidas, ¿verdad? Entonces, cuando se da una dilatación, esas burbujitas actúan como amortiguador, porque el aire se puede comprimir. Entonces, actúa como amortiguador de esas expansiones. Y lo otro, pues, es proteger ese concreto después con un tratamiento superficial, ¿verdad? Que puede ser un recubrimiento de poliuretano, un recubrimiento epóxico o de otro tipo, ¿verdad? Para evitar que el agua esté entrando. ¿Con qué tipo? Bueno, dependiendo del uso que vaya a tener, puede ser conveniente. Los poliuretanos son muy buenos porque son elásticos, aunque normalmente en estos ambientes se da también mucho químico y los epóxicos tienen mayor tolerancia al químico, ¿verdad? En el caso de acá, ocupar un recubrimiento, nosotros recomendamos un sistema que tenemos que es un imprimante epóxico tolerante a humedad, primero, y luego un recubrimiento, ¿verdad?, más resistente a la abrasión y a los químicos, siempre epóxico sobre ese imprimante. ¿Qué solicitaciones tenemos acá? Hay exposición al sol permanente. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener humedad. ¿De qué tipo? ¿Repelencia, impermeabilizado o resistente a humedad? ¿Qué queremos ahí? Ajá, a prueba de humedad, porque no tenemos presiones, ¿verdad? Pero un impermeabilizado también no funciona, ¿verdad? De ahí para arriba. No sé si ven algo que cruza aquí. Hay una junta, bueno, hay una grieta junta. Hay una junta de construcción, ¿verdad? Que no la hicieron con idea de hacerla como junta, pero ahí se hizo y se va a estar moviendo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos sol, tenemos esto, hay una pendiente, si se fijan hay un bombeo hacia ambos lados, entonces no vamos a tener emposamiento de agua. El concreto está relativamente bueno, ¿verdad? Entonces sí sería primero un sello de esa junta que se hizo ahí, que tienen ahí. Habría que verificar si se ocupa un tratamiento aquí, en estas juntas también, de la pared, que aquí está el edificio, aquí también, y luego pues un impermeabilizado. Les voy a contar una anécdota de este proyecto, que es uno de mis momentos más humildes. Ahí los muchachos dejaron una manguera conectada. En el extremo de la manguera tenía una llave, pero dejaron, donde está la toma de la manguera, dejaron la llave abierta, no la cerraron en la noche. Entonces, en la noche aumentó la presión de agua, se reventó y se inundó el cuarto de contabilidad de esa empresa. Entonces, bueno, ahí lo tengo de recuerdo.
Eso, son descuidos de supervisión, ¿verdad? Que al final es responsabilidad nuestra asegurarnos de que las cosas se hagan correctamente. Bueno, aquí tenemos 2 casos más. Este todos lo conocen, con mayor o menor gravedad. ¿Qué solicitaciones tenemos acá? ¿Ocupamos repelencia, impermeabilizado o resistencia a la humedad? ¿Perdón? ¿Un repelente nos puede funcionar? Aquí vamos a hacer una diferenciación. Puede ser un repelente y podemos ocupar también una resistencia un poquito mayor a la humedad, porque ese tipo de condición se da por 2 causas. Bueno, se da por la humedad. Puede haber una humedad que está actuando directamente en esta cara, ¿verdad? Ya sea que la ventana no está sellada, o si esto es del exterior, pues que hay un azote de lluvia, o lo más común es una humedad por capilaridad, una humedad ascendente, ¿verdad? Y aquí les voy a hacer otro comentario, que este polvito que se genera acá no es un hongo. Entonces no le pongamos tratamiento para hongo, ¿verdad? Porque eso no es hongo, eso es la descomposición del material cementicio que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces muchas veces en las pinturerías a la gente le recomiendan, le ponen antifúngicos u otras cosas, ¿verdad? Y empiezan a gastar un montón de dinero. A veces se encuentra moho, pero el moho está ahí porque le gusta, porque está rico pues vivir ahí. Pero el problema es la humedad, ¿verdad? Y el polvito ese blanco es descomposición de los materiales. Entonces tenemos ahí que necesitamos que los materiales sean resistentes a la humedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sea por azote de lluvia o ya sea por humedad ascendente, ahí va a estar la humedad, no nos la vamos a quitar, ¿verdad? Vamos a vivir con ella. Necesitamos que sean permeables al vapor, porque esa humedad que está ahí va a querer salir, ¿verdad? A veces, no sé si han visto ustedes que le ponen pintura de aceite, le ponen cerámicas, le ponen de todo, ¿eh? Para tapar ahí, pero eso no soluciona, tal vez lo cubre por un momento, pero agrava el problema, porque la humedad busca salir, entonces ¿qué hace normalmente? Se va más arriba, ¿verdad? Se da un efecto chimenea. Entonces nosotros, por ejemplo, tratamos aquí, ¿verdad? Tenemos a este nivel, ahí la humedad está saliendo por acá y está reaccionando, ¿verdad? Está trayendo probablemente sales del suelo. Si yo pico esa pintura ahí va a caer un polvito blanco, ¿verdad? Y probablemente está reaccionando con los materiales que están ahí instalados. Entonces queremos que salga, entonces queremos materiales acá que sean tanto los materiales de recubrimiento como las pinturas que sean permeables al vapor, porque esa humedad la vamos a tener. Es parte de las condiciones de servicio. Entonces aquí normalmente pues lo que se hace, ya lo vamos a ver un poquito más adelante este caso, porque yo sé que siempre interesa bastante, ¿verdad? Lo ideal es prevenirlo en la obra nueva, impermeabilizando las soleras de humedad, por eso se llaman soleras de humedad, e impermeabilizando la parte baja del repello y el pulido. Y con eso pues no te preocupamos. Es bien económico hacerlo al inicio, es más costoso estarlo reparando. Y tiene un costo intermedio, digamos, repararlo bien una vez, y es mucho, mucho más costoso estarlo reparando muchas veces. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces aquí nosotros lo que recomendamos es un sistema combinado de 2 pasos: la remoción del material dañado, la aplicación del impermeabilizante por cristalización en la superficie ya limpia. ¿Por qué? Porque lo que les expliqué, que actúa hacia adentro del muro, ¿verdad? Entonces se va a meter ahí y luego reponemos repello y pulido con materiales reforzados con aditivos que los hacen resistentes a la humedad. Ese otro caso, tenemos aquí un silo en un ambiente industrial, tenemos una junta, si se fijan, entre concreto, que es el anillo de cimentación, y el metal. Y tenemos ahí una configuración un poco compleja, ¿verdad? Porque tenemos los anclajes aquí, las placas ¿cómo se llama? Del armazón del silo, tenemos la lámina. Y ¿qué tipo de material necesitamos ahí? Un sello, un sello de poliuretano.
específicamente el Puma 600 que les pasé. No, ocupamos un sello de poliuretano, ¿verdad? Que sea de uso industrial, resistente a químicos, resistente al sol, ¿verdad? De uso pesado. No le vamos a poner una siliconita, no. No digo que las siliconas sean malas, hay buenas, pero no es para este uso. O sea, la silicona me sirve para otros usos, ¿verdad? Y hay buenas y hay malas también, ¿verdad? Entonces, aquí si se fijan, lo que se puso fue una membrana acrílica con malla. Pero es bien difícil controlarlo así, ahí la humedad. Sí, puede funcionar, pero lo ideal sería un sello de poliuretano y si queremos encima le podemos poner una membrana. Bueno, lo anterior era así como para hacer algunos ejercicios, ¿verdad? De cómo nosotros vamos identificando qué requerimientos hay en los proyectos y ir seleccionando o ir acotando hacia dónde vamos a orientarnos. Y pues este es lo último que les traigo, que es como un ejercicio, porque siempre es bien importante el tema de costos, ¿verdad? Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo nosotros, usando diferentes tecnologías de impermeabilizado, tecnologías convencionales y tecnologías nuevas, podemos obtener soluciones costo efectivas, ¿verdad? No se trata de usar la última tecnología porque van a verme bien, porque me voy a ver interesante. Voy a usar la tecnología que necesito. Si una emulsión asfáltica me soluciona, que es lo más económico, la voy a usar, no me la voy a complicar. Pero a veces eso no me lo soluciona, ¿verdad? Entonces aquí les traigo un ejemplo, ¿verdad? Otra vez de este famoso problema de dolor de cabeza, sobre todo para los desarrolladores de vivienda, ¿verdad? Porque esa es una incomodidad normalmente de los usuarios, que es un caso de humedad ascendente, ¿verdad? En una pared. Este es el procedimiento que se recomienda: remover el material tratando siempre de tener, si se fijan, una forma recta o una forma regular, ¿verdad? A veces los trabajadores solo pican en desorden y luego traslapan los materiales cementicios sobre la pintura, aquello se cae. No, hay que cortar, hacerlo bien ordenadito, porque vamos a tener adherencia de materiales cementicios sobre materiales cementicios. No vamos a tener materiales cementicios sobre pintura porque no hay adherencia. Entonces no podemos traslaparlo sobre la pintura, ¿verdad? Tenemos que cortar ahí, limpiar bien abajo, lavar bien. No ocupamos cloro, no ocupamos ácido, ocupamos agua con detergentes. Se lava con cepillo, nada del otro mundo. Si hubiesen restos como de grasas, contaminantes de otro tipo, pues sí habría que desengrasar, ¿verdad? Pero ahí es raro que se vaya a dar eso, excepto que sea una cocina. Y pues aquí les traigo un comparativo de lo que puede ser una buena solución económica, ¿verdad? Bueno, la prevención, el primer escenario es la prevención, ¿verdad? Uso de aditivo en la solera inferior y agregar ese mismo aditivo, el látex, en la capa baja del repello y pulido. Eso nos sale en un costo de 150 lempiras por metro lineal de pared, ¿verdad? Considerando que vamos a poner la solera de humedad y el repello y pulido en las dos caras de la parte inferior, ¿verdad? Eso nos eleva el costo de que no pusiéramos nada, ¿verdad? 150 lempiras por metro lineal de pared. Este es un aproximado. ¿Qué pasa si no lo hicimos? Ya tenemos el problema. Bueno, vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a remover ahí. Ya tenemos un costo de mano de obra de demoler el repello pulido o el material dañado que exista y sustituirlo. Entonces, nosotros recomendamos un doble tratamiento para una solución duradera, ¿verdad? Se pueden hacer, a veces la gente no quiere picar, o el pulido no está dañado, está bueno. Entonces aplicamos un tratamiento, no este doble tratamiento, sino un tratamiento más sencillo, sabiendo el cliente que eso no va a tener tanta durabilidad, pero en ese momento pues todavía está funcional, ¿no? Entonces también se puede hacer. Pero en este caso, pues que ya hay un daño, lo quitamos, se aplica cristal, ¿verdad? A 2 manos sobre la superficie, ya limpia, y luego se repone repello y pulido. Pero nosotros tenemos morteros ya preparados de alta resistencia, sin embargo no son una solución más económica. Entonces en este caso es una solución más económica hacer una mezcla en sitio, una mezcla convencional con cemento, arena, ¿verdad? Y ponerle los aditivos, un aditivo repelente de agua y un aditivo adherente. Con eso ya nosotros pues tenemos unos materiales totalmente protegidos del daño de humedad. Y pues tenemos un costo, en este caso ya de la reparación, de 550 lempiras por metro lineal.
Y luego pues hay otras opciones en el mercado, ¿verdad?, que consisten en quitar y volver a reponer todo con un mortero impermeable, ¿verdad? Normalmente, como les digo, los morteros preparados son más costosos porque son más especializados y pues ya el costo se dispara bastante. Entonces, esta es una solución costo efectiva. Este mismo concepto lo podíamos haber aplicado en el cárcamo que teníamos acá, ¿verdad? Algo similar, solo que en ese caso no usaríamos el aditivo repelente de agua, usaríamos el aditivo por cristalización, porque es resistente a ambientes químicos. Y tenemos presiones y tenemos ahí situaciones más extremas, ¿verdad? Entonces, esa misma idea la podemos utilizar, un impermeabilizante aplicado a superficie más un mortero reforzado, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Tenemos aquí otro, ¿verdad? Las economías a veces, y yo sé que esto no, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Pero a veces en el día a día se nos olvida, cuando estamos muy ocupados y tomamos decisiones únicamente en cuanto a un costo inicial o un ahorro que podría parecer grande, pero tal vez no lo es. Pero este es un ejemplo de nuestro impermeabilizante acrílico, que es el Wycott, que es de alta durabilidad, ¿verdad? Todos los productos de la marca Baumer están pensados para durabilidades superiores a 10 años, en condiciones normales de servicio, ¿verdad? Todos. Luego, pues cada estructura, cuando son estructuras defectuosas o que hay reparaciones, pues pueden haber variaciones, o si son ambientes muy, muy extremos también, ¿verdad? Pero en teoría todos están pensados para uso pesado, ¿verdad? Para uso profesional. Y pues en el mercado hay otros productos acrílicos que son de durabilidad de 2 años, 3, 5, hasta 8. Aquí puse uno yo que es el de los más económicos, ¿verdad?, que hay en el mercado. Son productos bastante diluidos, a veces los rendimientos no dan lo que dice, lo que nos mencionan, ¿verdad? No rinde lo que dice, entonces tampoco hay ahorro ahí, pero ponían un costo comparativo ahí. Aquí estoy incluyendo mano de obra más material de una obra nueva, ¿verdad? Entonces, el metro cuadrado del Wycott, aplicado con Wycott, nos sale a 329, el otro nos sale a 290. ¿Verdad? Hay una diferencia ahí de 39 lempiras por metro cuadrado. Podríamos decir, no, pero es un proyecto de 10.000 metros cuadrados, es un montón de plata, ¿verdad? Pero así como es un montón de plata, el proyecto también es así de importante, ¿verdad? Y así de costoso va a ser ir a hacer una reparación, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos un material de alta durabilidad? Que todos estos años nos vamos a ahorrar la mano de obra y la reaplicación, ¿verdad? Más que algunos retoques puntuales por daños por servicio o alguna situación que se pueda dar ahí, ¿verdad? Entonces aquí estoy siendo bien bondadosa porque le estoy poniendo al tercer año, ¿verdad? Aunque este es el costo de un material de durabilidad de 2 años, pero supongamos que nos duró 3 años, hacemos una reaplicación al tercer año, otra aplicación al sexto año, y en 8, 10 años, aquí tuvimos un costo de 329 lempiras, aquí un costo de 1.010, sin poner inflación, ¿verdad? Que esto va a ir variando. Y aquí, ¿por qué creen que aumenta el costo en los años siguientes? Correcto, porque hay que hacer una preparación mayor, ¿verdad? En el caso de que se haga, la mayoría de veces no la hacen, sino que solo le aplican encima de lo que ya está dañado. Bien, aquí tenemos otro ejercicio, este está más sencillo, este es nuestro poliuretano, el PUR 625, ¿verdad? Este es un material muy, muy bueno, nosotros lo estamos recomendando, o sea, es la primera opción que recomendamos para impermeabilizado. No es la más económica, pero en cuanto a costo de desempeño es lo mejor, ¿verdad? Y pues aquí tenemos un equivalente de calidad similar en el mercado, ¿verdad? Que anda bastante más arriba, el nuestro anda en 507 lempiras el metro cuadrado ya instalado, y este pues puede andar más o menos por ahí, uno parecido al nuestro, ¿verdad? Con la ventaja de que el nuestro pues es un solo componente, es más fácil la aplicación y no necesita capa. Este sistema que está acá, por ejemplo, ocupa varias capas de material, una básica y otra resistente al sol. Este de un solo ya es resistente al sol, entonces las dos manos son del mismo material. Bueno, esto es solo, estos son algunos ejercicios que podemos hacer para que ustedes miren cómo con diferentes tecnologías las podemos ir adaptando a los proyectos, teniendo la solución idónea y ajustándonos a un presupuesto, ¿verdad? No quiere decir que porque usemos materiales de calidad va a salir más caro, o no quiere decir que porque no tengamos un presupuesto limitado vamos a dar una obra mal hecha, ¿verdad? Tampoco.
Este es otro ejemplo. Este es un material complementario, digamos, de los impermeabilizantes. Es un mortero de reparación de capa delgada. Este es un producto bien interesante porque es de alta resistencia, es estructural, pero se puede aplicar desde 1 milímetro de espesor. Entonces es bien útil cuando tenemos que hacer reparaciones puntuales. Aquí estoy haciendo el ejercicio de que tengo una losa que impermeabilizar. La losa tiene empozamientos puntuales, ¿verdad? Y pues, pero no es que, o sea, la losa tiene el agua drena, pero quedan algunos charcos ahí. Entonces, en vez de aplicar toda una sobrecapa de concreto, ¿verdad? Que tendría que ser con un espesor suficiente para que no se quiebre, para que no se fisure, pues yo puedo hacer reparaciones puntuales con este mortero. Este mortero cuesta 600 lempiras, una bolsa de este tamaño, que es como la mitad de una bolsa de cemento. Entonces nos puede parecer más costoso que el cemento, que hacer una mezcla con cemento obviamente, pero tiene un uso especial, ¿verdad? Que nos permite hacer esas reparaciones de espesor muy, muy pequeño. O sea, tenemos un espesor variable en un charco, ¿verdad? Porque vamos a tener la orilla, luego profundiza y luego vuelve la otra orilla. Tenemos un espesor variable y pues podemos hacer una reparación puntual que nos va a costar 3.000 lempiras versus hacer una nivelación completa de la losa que nos va a costar, aquí le puse 9.500, pero probablemente más, ¿verdad? Entonces son soluciones muy buenas, ¿verdad? Ahora, si yo necesito tirar todo un firme de concreto, no voy a usar esto, pues, no viene al caso. No lo voy a usar donde lo ocupo. Donde ocupo ese material especializado y me va a representar un buen desempeño y un ahorro en los costos, ¿verdad? Ese es el objetivo. Bueno, y finalmente, ¿verdad? Les traigo pues estas observaciones a considerar, ¿verdad? Muy, muy importante, siempre en el tema de costo y desempeño, ¿verdad? Una correcta planificación. Mientras más temprano en la etapa del proyecto nosotros diseñemos el sistema de impermeabilizado, vamos a tener mejor resultado, vamos a tener más opciones y vamos a tener menores costos. El dejarlo a última hora es costoso. ¿Por qué? Porque a veces tuvimos que hacer previsiones para que tal sistema funcionara, porque a veces pudimos utilizar un material integral, ¿verdad? Que nos hubiésemos ahorrado, tal vez un poquito más el costo del material, pero nos ahorrábamos la mano de obra y vamos a tener mayor durabilidad. O porque también nos pasa que andamos a última hora buscando el material y no está disponible, no hay en inventario. No hay. Y a nosotros nos da pena cuando nos quedamos sin un material, pero es bien difícil porque a veces hay materiales que están en la bodega, están su buen rato ahí y de repente un día se murió todo y se acabó, ¿verdad? Y pues hay que esperar a que se reabastezca. Entonces, el que deja las cosas para última hora va a comprar lo más caro, va a comprar lo que haya y su solución probablemente no sea la más económica. Pudo haber tenido una solución mejor y más económica planificándola con tiempo. Entonces, traten siempre, yo sé que pasamos ocupados, que las tareas diarias nos consumen, pero tratemos siempre de planificar el impermeabilizado en el diseño de la obra, si es posible, o en las primeras etapas, ¿verdad? Tenemos clientes que nos buscan cuando van a comenzar un proyecto, nos plantean, mire, tengo esto, lo platicamos, lo dejamos en pausa, en espera, pero ya tenemos una línea de trabajo, ¿verdad? Ya si hay que hacer alguna consideración, si hay que dejar algo previsto, ya se deja previsto en la obra, para luego ya solo ir a hacer el trabajo, ya sea que el cliente lo instale directamente, ¿verdad? Con su personal, le damos la asesoría técnica, o que requieran algún servicio que lo podemos hacer directamente nosotros, o recomendarles a algún instalador profesional, ¿verdad? También de los que son nuestros clientes. Entonces es bien importante esto, una planificación les va a ahorrar mucha plata, ¿verdad? No me crean, háganlo y se van a dar cuenta. Y mídanlo, porque si no, no se van a dar cuenta. Ok, bueno, esto, ya lo hablamos esto, ¿verdad? Suministro a tiempo, herramientas y tecnologías disponibles es bien importante. No le vamos a llevar al trabajador una bolsa de grout de alta resistencia que lleva una cantidad mínima de agua sin llevarle un mezclador de taladro. Entonces no lo va a mezclar bien, no va a poder, ¿verdad? Aunque quiera, no lo va a hacer bien, pues no va a poder. Y comprémosle jarritas medidoras. Bien importante verificar los rendimientos de los materiales, ¿verdad? A veces nos confundimos con los precios, comparamos una cubeta de una cosa con una cubeta de otra cosa.
Una vez me pidieron una cotización de un adherente para concreto, ¿verdad? El que nosotros manejamos es un adherente concentrado. Entonces, el cliente me pidió un barril de adherente. Entonces, yo le dije, mire, no tengo en barril, lo tengo en esta presentación, pero me dijo cuál es el que tenía cotizado. Entonces, yo le dije, esta cubeta que yo tengo es equivalente al barril que usted tiene cotizado, ¿verdad? En rendimiento. Pero él quería un barril, ¿verdad? Entonces, ahí fue que la persona de compras no tenía conocimiento técnico, sino que solamente estaba haciendo la gestión de la compra, ¿verdad? Y quería el barril. Entonces, es bien importante los rendimientos. No necesariamente una cubeta de una cosa va a ser equivalente a una cubeta de otra cosa. Miremos los rendimientos y el desempeño, ¿verdad? Eso es muy importante. La calidad no es negociable, ¿verdad? Para nosotros como profesionales no es negociable. Una mala calidad, ya sea en mano de obra, o sea, por no seguir las indicaciones de los fabricantes o las instrucciones, o porque no usamos los materiales adecuados, porque mala calidad no necesariamente es que el material sea malo, es que usamos un material que no era para ese uso. O sea, es mala calidad en ese uso, pero tal vez es bueno para otra cosa, ¿verdad? Pero eso sale costoso, costosísimo. Da retrabajo, hace perder tiempo, nos estresa y nos afecta nuestra reputación como profesionales. Algo que vemos bien frecuente, yo sé que no todas las empresas pueden darse el lujo de tener una estructura de personal grande, nosotros no la tenemos, ¿verdad? Pero traten siempre de que la persona que esté en campo supervisando no recargarla con tareas administrativas que le impidan estar en campo supervisando. Esto es costosísimo, o sea, es mucho más barato poner un asistente administrativo que los errores que se cometen en la obra, ¿verdad? El deshacer y volver a hacer. Esto es costosísimo, costosísimo. Los desperdicios, la pérdida de tiempo de la gente, el no tener materiales a tiempo. Aquí me estoy saliendo otros temas, ¿verdad? Pero en el tema de impermeabilizado vemos muchos errores porque no hubo una supervisión correcta y a veces es que el supervisor no quiere supervisar, ¿va? Tiene cosas más importantes que hacer, pero más interesantes, mejor dicho, que hacer. Pero otras veces es que están tan cargados de trabajo que no pueden. Las prácticas convencionales no siempre son adecuadas, ¿verdad? Por ejemplo, piscina sin un impermeabilizante, le pongo una masilla de cuarzo como acabado, eso no es un impermeabilizante. Lo que les mencionaba, ponerle cerámica a una pared para tapar la humedad, no es impermeabilizante. A uno de mis compañeros lo llamaron la semana pasada, una persona preocupada porque tiene una cisterna nueva muy grande y que se está el agua saliendo, y lamentablemente le tuvimos que decir que para poderla arreglar tiene que quitar el revestimiento de porcelanato que le pusieron por dentro y por fuera a la cisterna, ¿verdad? ¿Por qué le pusieron eso? No lo sabemos. Entonces la persona queda como asustada, ¿verdad? Porque ya no hay presupuesto, se gastó el presupuesto. Imagínense cuánta plata gastó para recubrir una cisterna por dentro y por fuera con porcelanato, porque eso es lo que le habían recomendado. Bueno, entonces son prácticas generalizadas, pero no buenas. Pues aquí hay otras cosas, como usar morteros asfálticos como sellos de junta, que no son asfaltos modificados, sino un mortero simple de asfalto con arena, que esto pues no cumple la función de sello, sí un relleno, pero no sello. Y otras situaciones ahí. Creer que una barrera de vapor es un impermeabilizante, no lo es diferente, ¿verdad? Y por último, recuerden siempre que una relación ética con sus clientes y con sus proveedores va a potenciar su poder de negociación, ¿verdad? Tratemos siempre de tener prácticas éticas, ¿verdad? Para los dos lados, para el cliente, al que estamos sirviendo, y para el proveedor que nos está atendiendo. Al final somos colaboradores todos de lo mismo, ¿verdad? Somos como una máquina, ¿verdad? Que todos somos piezas de esa máquina para que funcionemos, ¿verdad? Entonces, esto pues tratemos siempre de hacerlo para que tengamos una buena calidad de vida a todos, pues esto nos ayuda a todos a tener buenos resultados y buena calidad de vida, ¿verdad? Y pues por mi parte esto es lo que les traía hoy. Si tienen alguna otra consulta,
me la pueden hacer. Espero no haberlos aburrido. Y aquí está mi información de contacto, ¿verdad? En caso de que ocupen acompañamiento técnico, pues con mucho gusto, es lo que a mí me gusta hacer, ¿verdad? Si algo pues no lo sé, me lo invento. No, mentira, si algo no lo sé, lo pregunto al laboratorio de Baumer, ¿verdad? O hacemos las consultas con otros profesionales que nos apoyan también. Les agradezco mucho su tiempo, sé que es una hora difícil, cansada, ¿verdad? Y esperamos verlos en las próximas capacitaciones que programemos. Queremos hacer una capacitación sobre, hay una que ya habíamos hecho antes de pandemia, que era sobre patologías del concreto y su reparación. Y queremos hacer una también sobre recubrimientos epóxicos y poliuretanos para piso. Entonces ahí se les va a estar enviando la invitación.